ciudad de Dios. En esta ocasión tendremos el tema la santificación. Ese es el tema general que estamos estudiando durante el servicio de la escuela dominical para todas las edades. Y nos toca cerrar con broche de oro con el tema general, que sigue siendo la santificación. Así que para ello les invito a abrir las escrituras en la epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro. Mientras ustedes abren, doy la bienvenida también a nuestros hermanos invisibles que se conectan a través de las redes y que en algún momento dado van a compartir la palabra del Señor mientras nuestros hermanos diáconos ayudan con la escriturita que están por allí. Por favor, hermana Rosita, los niños. Por favor. El primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 15. Y primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 15. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1. Si tienen, me dicen amén. Y dice la palabra de nuestro Dios en el nombre del Trino Dios Padre, Hijo y la eterna comunión del Espíritu Santo. Dice así, en el capítulo 1 de la epístola a Pedro, dice así el Señor: sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, verso 1, dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El tema general es la santificación. Padre Dios, gracias por tu obra maravillosa, por tu obra especial, Señor. No podríamos hablar de la obra de la santificación sin tener presente lo que significa ser santo, Señor. Ayúdanos y permite que tu palabra, Padre, pueda caer en nuestros corazones cual el rocío cae al rayar el alba. Que así tu palabra, Padre querido, enverdezca, Señor amado, nuestro sequedal. Y permite, Señor amado, que nuestras vidas puedan ser robustecidas, fortalecidas, establecidas y sobre todo direccionadas hacia el plan y el propósito que tú tienes, Padre querido, para con esta comunidad, este cantón, esta parroquia, este cantón, esta provincia, esta nación y sobre todo con el mundo, Señor. Ayúdanos porque vengo en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Tomen asiento, pónganse cómodos. Si me regalan 35 minutos o 40, estoy contento con ello. Hermanos, no se podría hablar de la obra de la santificación o hablar de la obra de la santificación. Para ello, es como cuando se habla de la sangre. Si se habla de la sangre de Cristo, no podríamos hablar de sopetón de la sangre si no tocamos el tema de la obra de la expiación en el Antiguo y Nuevo Testamento, para que podamos entender en forma clara, precisa y concisa, hermano, el desempeño de la sangre de Cristo en nuestra vida. No podríamos hablar de la obra de la santificación sin entender el verdadero significado de la santidad de Dios. Aunque el tema es demasiado extenso, podríamos resumir, amados hermanos, la santidad de Dios en dos puntos muy relevantes. ¿Sí? El ser santo es ser separado. Y esta palabra de ser santo tiene que ver por lo menos con dos posiciones inmediatas, poderosas. Número uno, ser santo encierra la idea de lo apartado o lo otro. Digan conmigo, lo apartado o lo otro. Lo apartado o lo otro. Es decir, que esta palabra de ser apartado no es otra cosa sino ser apartado del mundo, separado para Dios, ¿verdad? Y entonces en forma inmediata entendemos que ser santo es ser apartado y separado para Dios. Pero la santidad de Dios
tiene que ver con otro propósito aún más profundo. La santidad de Dios tiene que ver la, con la justicia, ¿sí? Con lo justo, con lo justo, con lo moral y con lo justo. Es decir, con la justicia de Dios. Cuando se habla también de ser santo, se habla o se expresa también el propósito o el significado de caminar en verdad y en justicia. Cuando observamos la santidad de Dios, observamos que en primer plano es lo apartado, lo separado, lo otro. Y ya entendemos ya en forma inmediata que Dios es un ser santo. ¿Por qué razón? Porque Él está apartado. Al hablar de la santidad de Dios, tenemos que enfatizar que Dios es santo no solamente por el hecho de ser santo o por el hecho de tener uno de sus tantos atributos, ¿verdad? Como la justicia, como la espiritualidad, como la inmensidad. Todos ellos son atributos que le designan a Él como un ser superior. Dios es Dios no solamente porque nosotros decimos que Él es Dios. Dios es Dios porque sus cualidades o sus características le definen como Dios. Dios es Dios porque Él es santo, Dios es infinito, Dios es puro, Dios es amor, Dios es misericordia. Son atributos que le pertenecen solamente a Él. Hay atributos que le pertenecen a Él y a nosotros. Él es amor, nosotros tenemos que manifestar el amor, ¿verdad? Pero hay atributos que le designan a Él con lo creado. No es nuestro punto ahora. Pero es importante entender que Dios es diferente de nosotros, hermanos, en naturaleza. Su naturaleza es espiritual. Nuestra naturaleza es humana, finita, ¿verdad? Dios no está sujeto al tiempo ni al espacio. Nosotros sí. Estamos sujetos al espacio y al tiempo. Hoy estoy predicando su servidor aquí. Mañana puede estar mi hermano Isaac Mina. Pasado puede estar Juan Cerda y puede estar cualquier otra persona. Pero al estar sujeto al tiempo y al espacio, eso también nos sujeta al tiempo. Es decir, que nosotros podemos envejecer, hoy podemos estar, ¿verdad? Dentro de unos próximos años podríamos ya no estar, no solamente porque de pronto podamos partir, sino porque de pronto nos toca hacer misiones en otro lado. Estamos sujetos al tiempo y al espacio. Pero Dios, entonces, en naturaleza es diferente a nosotros. Su naturaleza es santa y es espiritual. Nosotros compartimos su santidad, pero compartimos una naturaleza material diferente y por cuya causa nos debemos a Él. Nos debemos a Él porque dependemos de Él. En segunda instancia, Dios es santo y la santidad de Dios, cuando se habla de la santidad de Dios, encierra de idea de la verdad y la justicia. No podemos nosotros participar de la naturaleza divina de Dios, de su santidad, si no andamos en verdad y en justicia. Todo aquello que es contrario a la verdad y todo aquello que es contrario a la justicia es opuesto al caminar con Dios. ¿Algún texto? Claro que sí. La epístola de Juan capítulo 5 verso 12 dice la escritura que así como Él anduvo en justicia, los hijos de Dios se caracterizan por caminar en justicia. Si nosotros no caminamos en justicia, podríamos considerarnos nosotros hijos de Dios, pero no podríamos ser considerados delante de Dios como sus hijos. Porque lo que le caracteriza al hijo de Dios como un hijo de Dios, Él es andar en verdad y en justicia. No sé si lo digo claro. ¿Sí? Si no andamos en verdad y en justicia, nos podríamos llamar hijos de Dios para los hombres, pero podríamos no ser hijos de Dios para Dios. Aló. Es lo que nosotros observamos, hermano, creyentes que andan, hermano, en un camino muy raro. Trafican, comercializan y hacen cosas que no honran a Dios. Lo primero, no caminan en verdad. Lo segundo, no caminan en justicia. Y esto, hermano, le descarta su posición de ser hijo de Dios. De ahí la experiencia, hermanos, de ser todos creados, pero no todos somos hijos de Dios. Suena un poco fuerte la expresión, pero creo que estoy siendo muy puntual. Si queremos ser considerados santos como Él, en segunda instancia tenemos que caminar en verdad y en justicia. Y todo aquello que es contrario a la verdad y todo aquello que es contrario a la justicia nos descalifica de ser llamados hijos de Dios. Así de sencillo. Amén. Texto poderoso, Santiago. Santiago dice,
Y Juan dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Hay pecado de omisión y pecado por comisión. El pecado de omisión es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y por comisión, Dios nos ha delegado principios. El adulterio, la fornicación, el robo, la mentira, son pecados que están escritos aquí y que no podemos, amados hermanos, detenernos ni siquiera practicarlo. Por tanto, tenemos que definir claro este término de la santidad de Dios. Santo encierra la idea de separado lo otro, primera instancia. Segunda instancia significa o tiene que ver con la verdad y con la justicia. Todo aquel que no camina en justicia está siendo de a poco, de a medio, de a mucho, descalificado de la presencia del Señor. Y por ende, en el momento en que venga el rapto de la iglesia, no califica para irse con él. Suena fuerte, lo sé. ¿Por qué suena fuerte y por qué tenemos que ser contundentes? Porque vivimos en un contexto, hermano, donde todo el mundo se considera ser hijo de Dios, pero hace cosas oscuras. Y esas cosas oscuras, aunque yo lo califique como hijo de Dios, usted está siendo descalificado delante de la presencia del Señor. Porque un día estaremos en su presencia y daremos cuenta de nuestras acciones, de nuestros actos. Noten que en segunda instancia que habla Dios acerca de la verdad y la justicia, describe que el carácter de Dios tiene que ver con la santidad. En este segundo aspecto, el carácter santo de Dios tiene que ver con su naturaleza interna. Carácter no es carácter lo que nosotros entendemos. Carácter es pureza. Carácter es santidad interna de parte de Dios. Pero sus acciones, las acciones de Dios, Él nunca va a accionar negativamente. Sus obras son justas. Y al describir que sus obras son justas, entonces entendemos que en segunda instancia su santidad lo mueve a caminar en justicia. Todo lo que Él hace, por difícil o crítico que nos suene, es justo. ¿Por qué partió fulano? ¿Por qué hizo esto, Señor? Porque a veces, hermanos, en un tiempo futuro van a acontecer situaciones inesperadas. Pero Dios sabe el tiempo determinado, hermanos, que nos ha dado en esta tierra. ¿Aló? Y Él prefiere tomar a sus criaturas, hermanos, y ponerla a buen recaudo. ¿Aló? Sé que suena difícil lo que estoy expresando. Pero ¿quién le puede decir a Dios no llueva? ¿Quién le puede decir a Dios no nieve? ¿Quién le puede decir a Dios oculte el sol? Él hace lo que hace y lo hace con un propósito, hermanos, específico. Por eso la contienda y la batalla de Dios con Job. Estuviste tú cuando yo hice las Pleiades. Estuviste tú cuando yo hice la luna y el sol. ¿Ah? Y Job termina diciendo, necio era, Señor, porque simplemente hablaba de lo que no conocía. Y después de tanto pelear, tanto Job como el mismo Pablo en Romanos capítulo 7, verso 20, capítulo 8, verso 1, ¿verdad? Job entiende que él es un hombre natural, sujeto, hermanos, al tiempo y al espacio. Pablo, Romanos capítulo 8, verso 1 dice, mas gracias doy a Dios por Cristo Jesús, porque él dejó de pelear en su fuerza. Y la idea de Pablo ahora ya no era el conocimiento, las experiencias kilométricas que tenía. La posición o la postura de Pablo era esconderse en Cristo. No contaba su propia obra, no su propia justicia. Por eso Pablo a los filipenses dice en el capítulo 3, dice que todo lo tuvo por estiércol, ¿sí? Y lo echó por los suelos. Y aún sus dones y sus habilidades los puso a los pies de Cristo para no ser hallado teniendo su propia justicia. Aló. Sino la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Aló. Sí. Hermano, al hablar de la santidad de Dios hay mucha tela que cortar. Y no podemos hablar de la santificación sin apelar precisamente a principios, hermanos, en cuanto a la naturaleza de la santificación. ¿Qué es la naturaleza de la santificación? Hay por lo menos tres palabras que no dejan de ser un sinónimo. La santificación encierra la idea de santificación, santidad, consagración. Es decir, estos son sinónimos. ¿Sí? Le son también santificado y santo. Santificar es lo mismo que hacer santo o consagrar. ¿Sí? El vocablo santo
proporciona, amados hermanos, la idea siguiente: separación, santo. Es un vocablo descriptivo de la naturaleza divina. Su significado original es separado o separación. Es decir, que si nosotros, o si mi persona, en este caso, quiere reforzar la idea que hemos compartido en la enseñanza para todas las edades, y ahora estamos robusteciendo ese conocimiento que ha sido depositado en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que entender una vez más que el término santo para nosotros tiene que ver también con ser separado, es decir, ser puesto aparte. No podríamos nosotros llamarnos hijos de Dios o llamarnos hijos que viven en santidad si vivimos, hermanos, el mismo ritmo de vida que las demás personas. Hago un pequeño paréntesis. Hoy encontramos megas iglesias, megas congregaciones, y nosotros solemos preguntarle de qué iglesia eres. Ah, de los peregrinos. ¿De qué iglesia eres? De los cruzados. Y podrían haber sin número de congregaciones. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ser claros que el hecho de ser hijos de Dios no nos hace hijos de Dios por congregarnos. Lo que nos hace hijos de Dios es por vivir una vida separada del mundo. Por eso Santiago enfatizó: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Y añade: la religión pura y sin mácula es esta: apartarse del mundo sin pecado, visitar a las viudas y a los huérfanos en su tribulación. ¿Qué es lo más relevante? La visita. Lo más relevante es la continua consagración. Los hijos de Dios somos llamados a vivir una vida continua de consagración. Espero haberlo dicho claro y haberlo dicho bien. Los hijos de Dios tienen, hermano, una característica clara: ellos no se confunden con las cosas del mundo. Juan en su epístola, en el capítulo 3, verso 15, dice: el mundo pasa, el capítulo 2, verso 15, el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. No lo dice el pastor Argüello, lo dice Juan capítulo 2, verso 15, verso 14 y verso 15. El mundo pasa y sus deseos y sus placeres, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Otro texto que refuerza ese versículo, Juan capítulo 15, verso 7. Todo pámpano que en mí no permanece, no lleva fruto. Pero todo pámpano que en mí permanece, lleva fruto, muchísimo más fruto. Y seréis así mis discípulos. Por eso, haciendo un pequeño paréntesis, tenemos que entender, mis hijos amados, que la guerra que tienes con tu esposo, que la guerra que tienes con tu padre, con tu madre, que la guerra que tienes con la empresa, con la compañía, con la sociedad, es clara, es evidente. Esa batalla que tú tienes no te descalifica. Esa batalla que tú tienes te califica y te identifica, porque el Señor dice que si del árbol hicieron del árbol hicieron leña, ¿qué serán de las ramas? No tiene que descalificarte la presión. Cuando viene tu esposo, tu familiar, tu amigo, tu vecino, tú no has cambiado, tú eres el mismo diablo, eres el mismo demonio. No, son manifestaciones de ahogados que los demonios o los espíritus malos dan, porque sabe que nos hemos escapado de las manos de ellos. Aló, dele la mano a su hermano y te escapaste. Dile: te escapaste. Si te escapaste. ¿Acaso, hermano, acaso no estamos nosotros viviendo y experimentando en el mundo secular iglesias que dicen casa de Dios somos, pero toman, beben, vienen a fiestas cantonales, disfrutan y participan? Ellos no tienen guerra, ellos no tienen batalla. Deme atención, ellos no tienen guerra, ellos no tienen batalla. ¿Sabe por qué? Porque ellos les pertenecen al diablo. Es duro decir. Vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre el diablo, porque vuestro padre el diablo desde el principio ha sido mentiroso. Juan 8:44. Ah, pastor, o sea, por eso la batalla, por eso, señores, por eso la confrontación, por eso la continua guerra con tu esposo, con tus hijos. Pastor, lo odio. No, ámalo, porque está ciego. Ten misericordia,
porque así estábamos nosotros, dice Pablo, dice Tito en su epístola, nosotros también éramos hirientes, maldicientes, pero cuando la gracia de Dios se reveló para salvación en vuestras vidas. Denle un aplauso a Cristo el Señor. Oh, bendito el Señor. Cuando el santo desea emplear a una persona, objeto, a su servicio, lo separa a él y a ellos. Dice, para el uso común, en virtud de su separación, la persona u objeto, hermano, se convierte en algo santo. Esto es santo. Este micrófono es santo, este altar es santo. Antes, cuando la gente venía en las comunidades, pastor murió Malavé, pastor murió San Martín de Porres, necesito la silla. Y uno en toda su complacencia y por la compasión, porque somos llamados a tener misericordia, llevaban la silla, llevaban las bancas. Y cuando me traían las bancas, había marihuana, había cigarrillo, apestaban a patito o a licor, a caña fuerte. Y si nosotros no prestábamos, entonces éramos malos pastores. Y un día Dios me dice, hijo, lo que tú tienes en mi casa no es del mundo. Lo que tú tienes en mi casa, del micrófono que usa, los parlantes, la silla y todo eso es santo, separado para mí. Tú no puedes prestarle lo santo a aquellos que lo destruyen, a aquellos que hacen de lo santo inmundo. Y entonces el temor de Dios vino en mi corazón. ¡Wow! Fueron nuevamente, pastor, digo, no puedo. ¿Por qué? Porque eso está separado. Lo común en los sepelios, la gente, hermanos, toma, fuma, juega naipe. Todo lo que tenemos aquí, mire la exigencia de Dios en Judas. Hermano, aún nuestra ropa es santa. Sé que me van a censurar y me van a calificar de pronto los que me escuchan como un pastor legalista. Pero dice Juan, dice Judas en su epístola, aún ten cuidado de la ropa. ¿Ah? ¿Por qué razón? Porque aunque no le crea, hermanos, hay fuerzas y demonios, hermanos, que están impregnados en la ropa. Demonios de adulterio, fornicación. Hay gente que es terrible, no solamente presta su pantalón, presta su interior, presta su cepillo. Yo creo que seríamos más prácticos que decir te lo obsequio, te lo regalo. Porque la gente a veces se pone la ropa de gente que anda en adulterio, en fornicación, y comienza a tener picazón, y comienza a tener manifestaciones. Y no hemos entendido, amados hermanos, la operación de los demonios. Mire, los satanistas hacen pacto, hermano, hasta con rosa, hacen pacto hasta con cuadros. ¿Han visto un cuadro de un payasito triste? Y la gente lo tiene pegado en su casa. Vivimos una guerra real, hijos de Dios. Y la guerra real no se limita simplemente a ver demonios con cacho y con rabo. Hay una guerra real. El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros como creyentes, separados, apartados para Dios, tenemos que tener hasta nuestra propia ropa en consagración. Yo no puedo con esta ropa que le sirvo aquí irme a un baile cantonal, a una fiesta cantonal, o prestarle mi camisa a una persona que se va a emborrachar y después hacer como que no pasa nada y ponérmelo. No, hermanos. Sé que suena duro lo que les digo, pero yo no hablo sino lo que está en la palabra. Pastor, eso dice la Biblia. Judas dice en el verso 24, aún aborreciendo la ropa contaminada de ellos por causa del pecado. De otros ten misericordia y otros fuérzalos a entrar. Léalo. No lo digo yo, lo dice la palabra. El rey dice 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Todo me es lícito, no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no voy a dejarme arrastrar de estas cosas. Pablo a los Corintios. Nuestra posición como personas separadas y dedicadas para Dios, hermanos, es una continua consagración. Por eso dice el apóstol en su epístola, capítulo 1, verso 15. ¿Sí? Sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Verdad? La idea de la santidad no repele al pecador. La santidad no es una que nos pone como legalistas. La santidad es un imán en la vida de aquel que vive en santidad para Dios.
atrae al pecador. Yo salía de un retiro de ayuno y estoy tomándome, bendito Dios, estoy tomándome un jugo con una, creo que era con mi esposa, éramos novios, y me estoy tomando un jugo y un joven se acercó corriendo, andrajoso, con ropas harapientas, sucio por completo, y me vio y comenzó a llorar, y comenzó a llorar y a llorar, y yo me asusté, hermano, y cuando el joven me vio me dice, no le voy a robar, Señor, tranquilo. Y yo digo, ¿qué tengo? Y lo que él me dijo, me dice, yo era cristiano evangélico, un día yo predicaba como usted, un día yo estaba en su posición, ahora estoy apartado, mire cómo el diablo me tiene. Solo quiero pedirle algo. Yo me imaginé que me iba a pedir dinero, ya estaba presto a darle algo. Dice, no, ni siquiera le pido plata. Me dice, veo a Dios en su vida y lo único que le voy a pedir es que usted ore por mí. Ahora cuando llegue en su casa, levante una palabra de oración y pídele a Dios que tenga misericordia. La santidad no tiene que volverte ni volvernos religiosos. La santidad es un imán, hermano, que atrae la atmósfera, la unción y el poder de Dios. A su nombre, bendito sea Dios. Y yo le dije, no voy a esperar a irme a mi casa. Ahí como estaba, extendí mi mano, le puse la mano y comenzó a llorar. Y no paraba de llorar. Hermano, Dios quiere compartir su santidad con su pueblo. Dios quiere compartir su santidad, su pureza. Hermano, a veces no tenemos éxito en nuestra vida ministeriales, en nuestra carrera como cristianos. ¿Por qué razón? Porque de a poco, de a medio, cortamos nuestra consagración. Nos consagramos cuando nos toca predicar. Nos consagramos cuando nos toca participar. Y el resto de día ni siquiera andamos con sandalias. Ni siquiera andamos con ropa. Pastor, tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Me vi sin camisa. Pastor, tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Me vi en interior. ¿Qué soñaste? Me vi que estaba sin zapatos por las calles. O me vi desnudo, desnuda y me daba vergüenza. Cuando yo tenga soñador, dice el Espíritu Santo, en el pueblo, le hablaré por figura, en visión. No hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. A él le hablaré claramente. Por tanto, el sueño, la visión que Dios te da es porque un día el Señor va a venir y no quiere que te alejes de él desnudo, dice Apocalipsis. La condición Dios la muestra, hermano, en el sueño. Nos hace ver nuestra condición. Pero hay quienes se habitúan a vivir en esa condición. A veces cuando estamos orando, hemos visto a la gente caminar desnuda en las calles. Y yo he dicho, perdóname, Señor. No, hijo, no eres tú. Es la condición en la que la gente camina. Y ha venido el Espíritu Santo y me ha dicho, no es todo, hijo. ¿Sabes qué es lo penoso? Digo, ¿qué? Que así caminan muchos de mis hijos dentro de mi casa, desnudos espiritualmente. Carecen de la unción, carecen de mi presencia. No es porque yo no les hable, no es porque yo no les ministre, sino porque quieren vivir una vida apagada, una vida fría, una vida inerte, una vida apartada de la oración, una vida apartada de la comunión. Dígame amén si me estoy haciendo entender, por favor. El hombre de Dios, la mujer de Dios necesita caminar vestido continuo y permanentemente, porque no sabes en el momento en que Dios va a usarte para liberar a una persona. Por eso es importante definir este concepto de santificación, dedicación. La santificación incluye tanto una separación de algo como de una dedicación a algo. Es la condición de creyentes según son separados del pecado y del mundo y hechos participantes de la naturaleza divina y consagrados a la comunión y servicio de Dios por medio del Salvador. ¿Qué ha hecho Dios? Dios quiere hacernos participantes. Hay un texto poderoso en 1-2 a los tesalonicenses. Dice en 2 Tesalonicenses capítulo 1, si usted puede escríbalo. Capítulo 1, verso 10 y verso 11. Dice Pablo, por esta razón yo oro por vosotros, para que Dios os tenga por dignos, escuchen esto, para que Dios os tenga por dignos de toda obra de fe y de toda obra de bondad. Cuando habla de la obra de fe, habla de la operación del Espíritu Santo. Que cuando la gente te vea, tú puedas operar en el don o en la habilidad que tienes, bajo la unción del Espíritu Santo. Pero cuando se habla de obra de bondad,
se habla de hacer misericordia. Cuando tú y yo repartimos el alimento en la calle, cuando tú y yo repartimos las cajitas, cuando tú y yo vamos al barrio de Llana, al Naranjal, a los ribereños y a cada uno de nuestros sectores, cuando nos metemos en las comunidades y en las nacionalidades, estamos obrando una obra de bondad. Cuando nos ponen delante, hermanos, la chicha, cuando nos ponen la comida, que no es fácil, es difícil a veces. Yo estuve en el Puyo con uno de los líderes, hermanos, del Tesulay, y cuando estuve allí, uno humanamente evita hasta comer con ellos, pero estando allí fui con hermanos con Bolívar Ceballos, y me dice: pastor, me invito a servirnos una comida. Y digo: claro, sí. Y me senté con él, y me sacó, hermanos, como una colada de cebada, me sacó, hermano, un tallarín medio raro. Y hermanito, tuve que comer. Diga, toda obra de bondad, sí. Y ellos se sienten a gusto cuando uno come con ellos, y ellos abren sus corazones. ¿Ah? Este fin de semana pasado nos tocó, hermanos, tomar la chicha. No quería el inicio, se me hacía duro, así que lo mandé al ruedo primero a Juan Cerda, y lo vi que tomó, y me dice: pastor, para tomarle una foto. Y cojo y comencé a tomar también. Amén. Diga, toda obra de fe, liberación. Diga, toda obra de bondad, misericordia. El Espíritu de Dios, hijos amados, nos ha separado para usarnos bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo. No sé con cuánto estamos hablando acá. Él quiere usarnos, ¿sí? La palabra santo se emplea principalmente en relación con la adoración. ¿Por qué somos santos? Porque hermanos, nos identificamos con la adoración. Pablo me recuerda un texto en el capítulo 12, verso 1. Dice que Pablo toma un ejemplo del contexto pasado, ¿verdad? Y Pablo dice que nos presentemos a Dios diariamente como un sacrificio santo, vivo y agradable, que es vuestro culto racional delante de Dios. ¿Cómo llegaron a ser los sacrificios muertos, desagradables y no santos? Por eso cuando Cristo vino al templo, vio que cuando la gente pobre y humilde traía su ofrenda, los sacerdotes ya habían pactado con los comerciantes de comida y le habían dicho, estoy parafraseando: cuando vengan a ofrecer tórtolas, machos cabríos o alguna oveja, vean el último déficit. El asunto es que no pase de aquí. Ustedes compran barato, sí, ustedes compran barato, y yo les cierro el paso para que aquí no me ofrezcan cualquier cosa. Y de esta manera se enriquecían los sacerdotes. Entonces traían, y cuando Cristo llegó al templo, vio que el comercio no solamente estaba afuera, sino que había entrado dentro de la iglesia. Y Cristo se encolerizó. ¿Por qué razón? Porque la santidad encierra la idea de verdad, diga verdad y justicia. ¿Sí? ¿Y por qué se encolerizó Dios? Porque vio la injusticia, porque vio que el pueblo no caminaba en la verdad de Dios. Y entonces tomó un látigo y lo sacó al látigo a todos, aún los que estaban fuera. Y dice que cuando Pedro quiso levantar su voz, escuchó la voz del Espíritu que lo llevó al pasado. Y cuando Pedro quiso decirle algo al maestro, dice que el Señor le recordó a Pedro: me consume el celo por la casa de mi padre. Y Pedro, en vez de hablar, se cayó. Mis amados hermanos, las cosas no han cambiado. El mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios de siempre. Es el mismo Dios que está exigiendo la santificación de su pueblo. Tú eres un ser separado. Por eso tienes que entender que el diablo te hace guerra. Te dice que tú no te has creído, que tú no estás convertido, que tú eres una religiosa más, que así como tu pastor está loco, tú estás quedando más loca que tu pastor. No, no. Es el poder de la comunión de Dios, que tenemos libertad ahora al arrodillarnos, sentir la unción del Espíritu Santo. ¿Saben una cosa? El sacerdote ofrecía el sacrificio una vez al año y entraba en el templo. Sí, cada vez que ofrecía el sacrificio entraba y ofrecía el sacrificio, pero sorprendentemente solamente una vez al año entraba al lugar santísimo. Y Dios descendía una vez al año en el lugar santísimo. Para los que nos es, hermano, esta bendición, que Cristo, habiendo muerto en el Calvario, rompió el decreto que es la ley, que nos era impedimento, para estar ahora todos los días ungidos en la presencia del Señor. Antes los hombres disfrutaban de la unción una sola vez al año. Nosotros tenemos la bendición, no solamente el miércoles, no solamente el viernes, el domingo en la mañana, cuando nos arrodillamos en casa,
tenemos la bendición por nuestra dedicación y consagración a Dios de sentir la unción del Espíritu Santo todos los santos días de nuestra vida. Póngase de pie. Levante sus manitos. Levante sus manitos y dígale: Señor, dígale conmigo: Señor, ayúdame a separarme para ti. Mírenme a ver, abran sus ojitos. Dios no va a llevar con él a todo el mundo, mis hijos. Entiéndase claro. No dice carne ni sangre heredará. Entonces, ¿cómo va a ser Dios? Dios tiene un remanente fiel. Una iglesia fiel con la que está contando. Entre ellos hay niños. Entre ellos hay adolescentes. Entre ellos hay jóvenes, hay adultos. Dios está contando, hermanos, con una iglesia que camina en el temor de Dios. Por eso les he leído 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Y lo repito. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿como cuáles? Cristo murió por nosotros. Dice que en Él somos justificados, santificados. En él hemos alcanzado sabiduría. En Él hemos alcanzado poder de Dios. 1 Corintios capítulo 1, verso 28, 29, verso 27 al 31. Sí, en Él, hermano, estamos completos. Pablo, los Colosenses capítulo 2, verso 8. Nadie os engañe con palabras infladas, con palabras kilométricas. Y no haciéndose de la cabeza que es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Usted y yo estamos completos en Cristo el Señor. Pero ahora que estamos completos en Cristo el Señor, Él ya hizo su parte. Su parte y mi parte, la parte de la comunidad cristiana, es vivir en una continua consagración. Pregunta: ¿la consagración tiene un límite? No. La consagración y la santificación viene siendo progresiva. El apóstol Juan, Apocalipsis: el que es inmundo sigue siendo inmundo todavía, pero el que es santo sigue siendo santo todavía. ¿Y cómo me beneficia la santidad de Dios? Dice Romanos capítulo 6. ¿Cuál era el beneficio cuando usabas tus miembros? Tu boca, tus oídos, tu nariz, tus manos para servir a la inmundicia. Era muerte. ¿Y cuál es la retribución de la santificación? La retribución en la vida eterna. Dios va a compartir no solamente la santidad que ahora mismo nos permite percibir, sino que va a compartir su eternidad con nosotros. Isaías dijo: miserable de mí, que soy hombre de labios inmundos, que habito entre gente inmunda, dice Isaías. ¿Qué hace la santidad de Dios? Cuando la santidad de Dios viene a tu vida, revela tu condición y nuestra condición. Observamos nuestra débil humanidad y su presencia nos permite, amados hermanos, volvernos pequeñitos, volvernos pequeños y dejarnos saber cuán dependientes somos de Él. Solamente en Él y con Él podríamos progresar. Por eso, hijos amados, cuando tú ves a un verdadero cristiano, le ves los ojos y ves su rostro y ves su atuendo. Tú no necesitas que nadie te diga ese verdadero cristiano. Cuando tú ves un verdadero cristiano, tú recibes el testimonio en tu propia naturaleza. Y tú dices, como dijo Jesús de Natanael: he ahí un verdadero judío en el cual hay verdad y justicia. Denle un aplauso a Jesús. Levante sus manos y ore conmigo. Diga: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Diga: Señor Jesús, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser santificados, porque tu venida está pronta, Señor. En el momento en que nadie lo espera, la gente comerá, beberá, se casará, dará en casamiento. Y cuando nadie lo espera, el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia. Digan conmigo: ayúdame a vivir en santidad, Dios. Por favor, ayúdame. No permitas que después de haber caminado tantos años me llegue a perder. Ayúdame a ser santo, porque tú eres santo, Señor. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Desata la unción, desato tu presencia, desato el poder sobre tu iglesia, Señor. Y oro, Padre querido, para que tu Espíritu Santo tome en consideración a cada uno de tus hijos. Que la gente, al escucharnos hablar, que la gente al vernos vestir, que al ver nuestro proceder, la gente pueda ver a Dios en nosotros. Dios, es nuestra oración. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y la eterna presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. No abra sus ojitos.
Si alguna persona está aquí y está apartada de Cristo, o alguna persona está aquí y aún no conoce al Señor, voy a contar hasta 3, para que si alguien quiere recibir a Jesús como Salvador, a la voz de 3 pueda pasar por aquí. Los niños, por favor. 1, 2. Si viene una persona apartada que quiera a Jesús, ven, mijita, Él te ama. Ahí viene una almita, denle un aplauso al Señor. Ven, hijita. Él te ama, hijita. Aquí. Alguna persona más dice, pastor, yo quiero vivir para Dios. Alguien más dice, yo quiero vivir para Dios. Hasta ahora he sido una religiosa más yendo a la iglesia. Yo quiero consagrar mi vida para Dios. Voy a contar nuevamente hasta 3. 1, un adolescente, un adulto, una damita. 2, alguien más quiere recibir o reconciliarse con el Señor. Si no viene nadie más, levante su manito. Padre, oro por los que están en la transmisión. Oro para que tu presencia, Señor amado, les toque el corazón. Desafíalos, rétalos, Señor, a vivir, Señor amado, bajo tu gloria, bajo tu presencia. Tú dijiste de David, mi siervo David, quien caminará ungido todos los días de su vida. Y es como la iglesia necesita caminar. Bendigo a tu pueblo. Si alguien está atado, libéralo. Rompe las cadenas en el nombre de Jesús.